Muy buenas noches, estimados alumnos del curso de Principios de Algoritmos. En esta oportunidad, el que les habla el profesor Jesús Arias, he elaborado un material que les va a permitir complementar lo aprendido en las clases presenciales. El material se centra básicamente en el tema estructuras condicionales. El subtema es condicionales simples. El objetivo del material es que al final de la sesión del video el alumno comprenderá pseudocódigos básicos empleando estructuras secuenciales y condicionales simples. Vamos a hacer un repaso muy breve de lo visto respecto a estructuras condicionales simples. Bueno, recordemos que las estructuras condicionales, en general, lo que nos van a permitir es especificar toma de decisiones en un pseudocódigo. Estas estructuras condicionales se clasifican en tres: condicional simple, condicional doble y condicional múltiple. En particular, el tema que estamos tratando es condicional simple. Veamos la sintaxis entonces de la estructura condicional simple. Como se puede apreciar, lo que está acá de color verde son palabras reservadas y esas palabras son fijas, no cambian. Es parte de la sintaxis de la estructura condicional simple. Lo que está de color negro es lo que va a variar y eso va a depender del caso del problema. ¿Cuál es la interpretación? Si la condición es verdad, entonces las instrucciones se ejecutan y terminó la estructura condicional simple. Si esta condición es falsa, entonces estas instrucciones no se ejecutan. En el diagrama de flujo podemos apreciarlo mejor. Fíjense, lo primero que se evalúa es la condición. Si la condición es verdadera, las instrucciones se ejecutan. Si la condición es falsa, no se ejecutan. Veamos la aplicación en un problema que es el siguiente. El problema dice lo siguiente: en una empresa le dan a los empleados un subsidio de transporte si el sueldo básico de estos es menor que el sueldo mínimo. Este subsidio es el 10% del sueldo básico. Escribir un pseudocódigo que calcule y muestre el sueldo neto de un empleado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Es lo básico, ¿no? Para poder plantear un pseudocódigo. Entonces, del texto podemos entender que lo que nos pide que haga nuestro pseudocódigo es que calcule y muestre el sueldo neto. Entonces la salida en este caso es el sueldo neto. Pero para poder obtener el sueldo neto, ¿qué entradas, qué datos de entradas necesito? El sueldo básico. ¿Y qué reglas o restricciones voy a aplicar en mi solución, en mi pseudocódigo, que todavía no existe, pero que le vamos a dar un nombre? Esta cajita representa justamente el pseudocódigo. Es una caja negra que todavía no le hemos especificado, pero sí le vamos a dar un nombre. Y el nombre generalmente que se le da al pseudocódigo tiene relación con lo que hace. En este caso, calcular sueldo neto. Ese es el nombre de mi pseudocódigo. Fíjense que mi pseudocódigo recibe como entrada el sueldo básico y va a dar como resultado el sueldo neto. Lo que nos falta es especificar las reglas que son o van a ser utilizadas en nuestro pseudocódigo. Bueno, básicamente acá las reglas están básicamente centradas en la forma en que se va a calcular el sueldo neto. Para comenzar, si el trabajador gana más de 700 soles, o sea, 700 o más de 700, ¿cuánto es su sueldo neto? Su sueldo básico. Coincide en este caso. Entonces vamos a colocar, si el sueldo básico es mayor o igual a 700, entonces el sueldo neto es igual a ¿cuánto? Es igual al sueldo básico. ¿Sí? Repasando, entonces si el sueldo básico es mayor o igual a 700, su sueldo neto es el sueldo básico, porque no recibe ningún subsidio. Pero si el sueldo básico es menor a 700, entonces
el sueldo neto lo vamos a calcular de la siguiente manera. El sueldo neto es igual al sueldo básico más el 10% del sueldo básico. En otras palabras, ¿esto es equivalente a qué? Es equivalente al 110% del sueldo básico. Ya tenemos las reglas. Básicamente las reglas se centran en este caso en cómo calculamos el sueldo neto. Bueno, con todo este análisis, con este modelamiento del problema, vamos a especificar el pseudocódigo. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables, porque nuestra solución va a almacenar datos y va a generar datos. Esos datos se tienen que almacenar en variables. Las variables, recuerden que las variables son espacios de memoria, ¿no?, de la memoria RAM de la computadora, en donde se van a almacenar datos. Pero estos espacios tenemos que separarlos. ¿Cómo los separamos? Declarando variables. Entonces vamos a declarar las variables. En este caso necesitamos dos datos, uno para el sueldo básico y el otro para el sueldo neto. Así que vamos a declarar dos variables. Y me voy a guiar justamente de las entradas y salidas. Definir entonces sueldo básico, mi primera variable. Segunda variable, sueldo neto como real. En este caso tenemos que indicar el tipo de dato. Y el tipo de dato es real, es decir, es un valor numérico con decimales. Una vez que ya hemos declarado las variables, y por lo tanto ya estamos separando espacio en memoria, vamos a continuar con la entrada de los datos. Y para leer los datos vamos a utilizar la estructura escribir. Con la estructura escribir lo que vamos a hacer es enviar un mensaje en pantalla que le oriente al usuario en qué es lo que va a hacer. El mensaje es el siguiente: ingrese el sueldo básico. Entonces, lo que se va a mostrar en pantalla es el mensaje ingrese el sueldo básico. Y con la estructura leer, lo que vamos a hacer es capturar el dato que digite a través del teclado o utilizando el teclado y lo almacenamos en una variable. ¿En qué variable? En la variable sueldo básico. Con estas dos estructuras ya tenemos el dato de entrada. Ahora podemos aplicar las reglas. En este caso, ¿cuáles son las reglas? Las reglas están orientadas a calcular el sueldo neto. Pero el sueldo neto, ¿sí?, el sueldo neto es igual al sueldo básico. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando el empleado gana 700 o más de 700 soles. En ese caso, el sueldo básico coincide con el sueldo neto. En otras palabras, en el sueldo neto vamos a almacenar el valor del sueldo básico. ¿Cómo lo almacenamos? Utilizando el operador de asignación. Esta flechita, ¿no?, la flecha indica asignación, que significa que el valor que está al lado derecho se va a almacenar en la estructura que está al lado izquierdo. En este caso mi estructura es el sueldo neto y el valor es justamente el sueldo básico. Por lo tanto, el valor de la variable sueldo básico se almacena en mi variable sueldo neto. Pero esta acción no cubre el escenario cuando el trabajador gana menos de 700 soles. Cuando el empleado gana menos de 700 soles, su sueldo neto tiene otra forma de calcularse. Entonces, para eso vamos a utilizar la estructura condicional simple si. En este caso, si, ¿cuál es la condición? Si el sueldo básico es menor a 700, entonces calculamos el sueldo neto. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, el sueldo neto sería igual al sueldo básico más el 10%, es decir, 0.1 por
sueldo básico. Recordemos que el asterisco representa la multiplicación. Ok, el resultado de esta expresión lo vamos a almacenar en nuestra variable sueldo neto. Para eso utilizamos el operador de asignación, la flecha, y al lado izquierdo colocamos la variable que va a recibir justamente ese valor, que es esta variable es sueldo neto. Y fin del ciclo. Entonces, con eso hemos cubierto ya justamente la forma de calcular el sueldo neto, es decir, estamos aplicando las reglas previamente identificadas. Luego de ello, con la estructura escribir, mostramos el resultado. Escribir, colocamos el siguiente mensaje: el sueldo neto es, coma, la variable que contiene el valor, que en este caso es sueldo neto. Ya tenemos la solución. Y fíjense, vamos a hacer la simulación muy rápido. Un paso, el primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto y el sexto paso. El primer paso, ¿qué es lo que hace? Declara dos variables. En la memoria RAM del computador se separan dos espacios de memoria. Y el nombre justamente coincide con el nombre de las variables. Sueldo básico. El primer espacio de memoria. El segundo es sueldo neto. Entonces, con el primer paso, la primera acción, lo que está pasando es, está separando dos espacios en memoria. Luego, escribir ingrese sueldo básico, ese mensaje aparece en pantalla. Ingrese el sueldo básico. Con la estructura leer, que es el tercer paso, capturamos el dato y lo almacenamos en la variable de sueldo básico. Supongamos que lo que se digite sea 1000. ¿Sí? Ese valor se captura con la estructura leer y se almacena en la variable sueldo básico. Entonces en memoria se almacena 1000. Luego, en el cuarto paso, el valor del sueldo básico se almacena en la variable de sueldo neto. Como el sueldo básico es 1000, en nuestra variable de sueldo neto se almacena 1000. Y luego viene la estructura de decisión. Si el sueldo básico en este caso es 1000, 1000 es menor a 700, falso. Entonces, como es falso, no se ejecuta esta acción. Y continúa la siguiente. Y lo que vamos a mostrar en pantalla es, el sueldo neto es el valor del sueldo neto, que es 1000. Entonces, lo que se va a mostrar en pantalla es, el sueldo neto es, y el valor de la variable de sueldo neto, que es 1000. Bueno, así hemos hecho una ejecución muy básica de la solución, ¿no? Para verificar que la solución está bien y que está dando el resultado esperado. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este material les haya servido para aclarar cualquier duda que hayan tenido en la clase presencial. Será hasta en otra oportunidad. Nos vemos.